The Beat Writer llega a ustedes gracias a Agape Smart Money. Envía dinero a cualquier parte del mundo. Y The Futures Design. Contrata cualquiera de nuestros planes de diseño gráfico para tu empresa o proyecto. Soy Félix Pérez, jugador de Orlando Caracas. Los invito a seguir el canal de YouTube de Marco para que puedan seguir su entrevista y el gran trabajo que está haciendo el hombre. Se fue. Yo me siento bien, de verdad, ¿me entiendes? No está saliendo el resultado que están acostumbrados a tener de mí, no han salido las cosas, pero el equipo está jugando bien. Yo salgo siempre a jugar la pelota divirtiéndome y ver qué pasa, depende, independientemente del resultado que tengamos. Es que ha sido un poco complicado la parte de esa rodilla porque me ha costado bastante, por ejemplo, en mi swing a la hora de batear ha sido bastante difícil. A veces está la confianza, a veces no está la confianza, a veces giro, a veces no giro, pero nada, esto es parte del proceso y espero que vengan días mejores. Cambios y modificaciones están a la orden del día. El ADN deportivo está compuesto de ello. Por eso, durante 30 minutos, Marcos Grunfeld y Guillermo Liñares analizan los imponderables de última hora. Quédate con nosotros en Dúo Deportivo que comienza a continuación. Hay un tema que queríamos abordar en este canal desde hace tiempo. Creo que no hay mejor momento para abordarlo más que ahora, porque en días recientes Ronald Acuña admitió públicamente, y de hecho vieron el video antes de comenzar la entrevista, él decía que no había dado lo suficiente en el último mes de temporada y admitía que no había producido lo que esperaban de él. Quizás ha sido una de las entrevistas más sinceras que Ronald Acuña ha dado en su carrera, que bueno, de alguna manera todavía está comenzando. El año pasado sufrió una importante lesión en el ligamento anterior cruzado de la pierna derecha. Fue sometido a una operación bastante complicada que demoró 9 meses para recuperarse de esa cirugía. Y hoy vamos a hablar con el doctor Arnaldo Machado, porque surge una duda si esta operación de alguna manera afecta lo que es el tema del poder que cual nos tenía acostumbrado Ronald Acuña, que muchos todavía tenemos como una opción para ser el primer venezolano con 40 jonrones y 40 bases robadas en una temporada. Con respecto a ese segundo punto, este año también ha surgido algo interesante. Ronald Acuña ha demostrado que tiene la capacidad para robar muchas bases en las grandes ligas, pero nunca había tenido 24 bases robadas a esta altura de la temporada. De hecho, es la primera vez que termina la primera parte de la temporada con más de 20 bases robadas antes del Juego de las Estrellas. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y es un placer volver a conversar con usted. Saludos, Marco. Un gran abrazo y gracias por la invitación. Para mí es un honor apoyarte y estar con ustedes en este diálogo, en esta conversa de amigos. Y precisamente abordar esos dos puntos, doctor, porque sabemos que la cirugía a la que fue sometido Ronald Acuña Jr. el año pasado fue bastante compleja. Es una cirugía que requiere una larga rehabilitación. A él, de hecho, lo vimos, creo que con una recuperación bastante rápida. Sabemos que Ronald es un jugador bastante atlético. Quizás eso también lo ayudó, ¿no? ¿Le sorprendió, primero para empezar por ahí, le sorprendió lo rápido que fue su recuperación de alguna manera? Incluso él llegó a decir que estaba listo para el día inaugural, sin embargo los Bravos fueron cautelosos en ese aspecto. Esto quizás es un punto de quiebre en muchísimos atletas que sufren una lesión importante. La forma como el atleta, desde el punto de vista no solamente físico, sino desde el punto de vista mental, afrontan la travesía, la experiencia de tener que pasar por quirófano y su proceso de recuperación. Hay atletas que lo toman muy a la ligera, hay atletas que, por el contrario, lo toman como un obstáculo, una rivalidad, un proceso de enfrentamiento consigo mismo y que logran sobrellevar la adversidad y salir adelante recuperándose de una forma mucho más importante de lo que es el promedio de los jugadores o de las personas que sufren la cirugía.
Los tiempos biológicos de recuperación de esta cirugía es el promedio. No hay, no hay tiempos más cortos porque es el tiempo en el cual el ligamento, que en este caso se toma de un cadáver y se le coloca a la persona, que es la cirugía que le hicieron a Ronald, eh, normalmente son 6 meses y a los 6 meses es que la persona o el atleta puede comenzar a realizar actividades de impacto, en ese caso correr, trotar, ¿ok? Hacer sprint, hacer carrera, y eso es más o menos los tiempos que él lo realizó. ¿Qué ocurre? Que hay algo bien interesante, que una vez que el atleta es sometido, la persona es sometido a la cirugía, pues comienzan a trabajar conjuntamente con él un grupo de personas, fisioterapeutas, psicólogos deportivos, nutricionistas, que van motivando y llevando al atleta en su proceso de recuperación, que normalmente van a permitir que el atleta, si él toma todas las consideraciones que el grupo de trabajo que va a estar allí de la mano con el traumatólogo, el cirujano ortopedista que hace la cirugía, eh, pueda permitir que el atleta obtenga un nivel deportivo mucho más alto que el que tenía incluso antes de la lesión. Y eso es algo que ocurre no solamente en esta cirugía del ligamento cruzado anterior, que es una de las cirugías donde el proceso de recuperación es más predecible por los estándares y los programas de rehabilitación deportiva que existen, sino lo puedes ver en otro tipo de cirugía como en la famosa tomillón o en cirugía de hombro, donde una vez que el grupo de fisioterapeutas o de grupo de trabajo deportivo comienzan a trabajar con el atleta, se obtienen unos resultados exitosos y podemos tener entonces unas temporadas con unos rendimientos y unos números deportivos que sobrepasan las expectativas incluso de los mismos jugadores. Ronald, incluso antes de comenzar la temporada, decía que él sentía que era mucho más rápido que antes. ¿A qué se debe esto? Sí, yo tuve la oportunidad de conversar con él, incluso pues su familia es una familia de la cual estamos allegados, no solamente desde ahora, que recordar que el padre de Ronald Acuña es de La Guaira, de donde yo también soy, y tenemos una magnífica amistad. Pues tuvimos oportunidad de conversar en el estadio universitario, en una oportunidad que él visitó al estadio, y ciertamente ya él estaba iniciando su proceso de rehabilitación deportiva y las condiciones físicas que él estaba mostrando ya para ese momento, y eran unas condiciones físicas de una admirable, pues, por decirlo de alguna manera, unas excelentes condiciones físicas que hacían anticipar lo que está ocurriendo, de que él, como él lo comentó alrededor de marzo, abril, que él ya estaba en condiciones de regresar y que incluso tuvo que ser pausado, frenado por el cuerpo médico, de que no forzara el proceso de los tiempos biológicos y que tuvieran la desfortuna de presentar algún tipo de complicación, porque toda la cirugía de él se mostró de una manera exitosa en su proceso de rehabilitación y de recuperación postoperatoria. A pesar de que los Bravos de Atlanta han sido bastante cautelosos, precisamente por todo lo que usted está diciendo, él había dicho que él estaba listo para el juego inaugural. ¿Por qué los Bravos deciden ser más cautelosos y darle más tiempo? Incluso le han dado descanso, lo han puesto también como bateador designado, han limitado su rol como jardinero derecho, ha compartido esas dos posiciones. ¿Por qué razón, no? Es algo que hay que explicar. Los tiempos de cicatrización de cierta cirugía, eso ya están estudiados, están estandarizados, están ya escritos, y son tiempos en los cuales siempre hay que tratar de respetarlo. El tiempo de incorporación del ligamento, que en este caso es un ligamento que es obtenido de un cadáver y colocado al atleta, aproximadamente son alrededor de 6 meses. ¿Qué significan los 6 meses? Es el tiempo en el cual el organismo incorpora el ligamento como suyo y permite que ya tú puedas comenzar a hacer actividades deportivas con cierta seguridad
que permita que el atleta pueda hacer actividades de impacto. Antes de los 6 meses, en este tipo de sistema, puedes correr el riesgo de que el ligamento sufra un proceso de aflojamiento o una ruptura temprana que conllevaría a que el atleta pudiese tener la necesidad de ir a un segundo proceso quirúrgico, incluso muchísimo más complicado de lo que es el primer proceso quirúrgico, y extensión de los tiempos de recuperación del atleta. Entonces, si no respetas este primer periodo de tiempo de los 6 meses en la cual el atleta no puede hacer actividades de correr, hacer sprint, de hacer carrera, de hacer trabajo en cancha, puedes tener la desfortuna de terminar en un problema muchísimo mayor que te puede conllevar que el atleta pueda perder 2 años de su carrera deportiva porque ameritaría una segunda operación. Y eso es parte de lo que se vio cuando Ronald incluso comenta que él ya está listo y los médicos le dicen, no, tú puedes pensar o tu mente puede decir que ya está listo, pero los tiempos de cicatrización del ligamento este es el tiempo, que son los 6 meses, los cuales fue respetado, incluso fue llevado de forma progresiva durante su sprint training, y sus primeros procesos de rehabilitación fueron marcados con bastante cautela para evitar que ese mismo auge o ese mismo ímpetu del atleta, del joven, intentando regresar a cancha un poco más rápido de lo que pudieran ser los tiempos biológicos, por esa sentirse bien, pudiésemos terminar en una complicación. Entonces, esos tiempos son para él, son como para cualquier atleta de alto nivel, o incluso para personas que sean deportistas de fines de semana, o atletas o personas que son sometidas a esa cirugía. Siempre se respetan esos tiempos biológicos para evitar complicaciones que son o el aflojamiento o la ruptura del tendón. Entonces, no hay ruptura en el hilo. Ellos conservaron el tiempo perfectamente incluso desde el momento de su cirugía, y lo que han ido es tratando de llevar al atleta de una forma progresiva, dándoles periodo de descanso. ¿Por qué? Porque es una rodilla que viene de una cirugía y que este proceso de rehabilitación no termina en los momentos que son los 9 meses, sino que el proceso de rehabilitación continúa normalmente hasta los 18 meses. ¿Por qué? Porque los 18 meses, porque es el proceso en el cual se termina y se complementa el proceso de fortalecimiento de los músculos que extienden la rodilla y los músculos que flexionan la rodilla, que es parte del trabajo fundamental que realizan los trainers y los fisioterapeutas, de manera tal de que la rodilla pueda permitirse ser muchísimo más fuerte que el momento que él sufrió la lesión. Y eso es el tip. Cuando el atleta entiende que su rendimiento deportivo va a estar marcado por el hacer ejercicio, entrenar, llevar una rutina disciplinada de ejercicio de forma constante, se va a ver entonces un rendimiento deportivo muchísimo más importante, porque no es solamente que va a trabajar los ejercicios vinculados al área de la cirugía, sino que también van a comenzar a trabajar otras áreas que permiten que su musculatura aumente el rendimiento en sus diferentes facetas del juego. ¿Qué precauciones debe tener Ronald Acuña y los Bravos de Atlanta de aquí en adelante? Porque sabemos que Ronald es un jugador que juega de manera intensa, y hay una pregunta clave que le quiero hacer después, pero lo vimos en estos días con la jugada en la cual corrió de primera a home y anotó en carrera y tuvo ese gran desliz. Eso demuestra la intensidad con la que nos tiene acostumbrado a jugar Ronald. Es una realidad. ¿Qué precauciones tiene que tener él y la organización de aquí en adelante para evitar otra lesión? No, es que el ímpetu del juego y la perspectiva con la cual el atleta ve el juego es muy difícil controlarlo, lo que se diría la adrenalina. Eso es difícil controlarlo, y más él cómo se va sintiendo de que que se siente bien, se siente mucho más fuerte. Entonces él trata de entrar
al juego dando el 100%. Lo que es clave en ello es mantener su rutina disciplinada de ejercicio de fortalecimiento físico que le permita mantener una musculatura acorde que defienda la rodilla y que la proteja de resentir no solamente el ligamento y la zona operada, sino presentar lesiones en otras áreas. Técnicamente, este ligamento que se coloca siempre es aproximadamente entre unas 200 a 300 veces, perdón, 200 a 300% más fuerte que el ligamento que a él le colocaron. Son 2 o 3 veces más fuerte que el ligamento que a él le colocaron. Eso permite que su nivel de resistencia y de estabilidad articular sea muchísimo mayor que una operada. Pero hay un proceso biológico que también ocurre, que es que el ligamento es integrado al organismo y también en ese periodo postoperatorio puede ocurrir un debilitamiento de las fibras del injerto colocado. Entonces, normalmente se protege con algún tipo de rodillera como para darle a entender al cerebro de que esa rodilla está siendo o debe ser cuidada. El cerebro activa mecanismos de protección de forma no conscientes que permiten que la persona pueda tener conciencia de que en qué momento y en qué posición va colocando la rodilla y el pie en las diferentes etapas de la carrera. Pero eso es algo muy sutil, que es lo que conversamos. La intensidad con que juega Ronald o la intensidad con que juega cada jugador no va a poder ser controlada si el jugador es un jugador que lleva muchísima adrenalina, como es el caso de Ronald. Entonces el riesgo va a estar, sin embargo, cuando tú tienes una cirugía que está bien hecha, pues los resultados del funcionamiento articular y biomecánico de la articulación de la rodilla va a ser perfecto y no debería tener ningún problema. ¿Qué es importante a lo que tú preguntas? ¿Qué debería hacer Atlanta? ¿Qué debería hacer Ronald? Pues estar atentos a que él realice de forma disciplinada su trabajo de ejercicio muscular de forma constante, no nada más en este periodo, sino al menos un año más después del momento de la cirugía, en un buen protocolo de fortalecimiento muscular que no solamente termine durante la temporada de Major League Baseball, sino que en los periodos de descanso él pueda estar entrenando y manteniendo su programa de fortalecimiento muscular. Nos dijo al principio que usted tiene una cercanía con la familia de Ronald Acuña, que incluso tuvo la oportunidad de hablar con él. ¿Lo pudo observar, lo pudo evaluar durante su proceso mientras él estuvo en Venezuela? Sí, bueno, la familia es Sí. pues que sabemos, de la Sabana, es una familia muy allegada. Hemos compartido muchísimo con Ronald Padre. Tuvimos la oportunidad de conversar con él en una visita al estadio universitario. No lo examinamos físicamente, pero estuvimos evaluando parte de lo que él estaba haciendo ya de su rutina de trabajo que él la hizo en Barquisimeto, con un grupo de fisioterapeutas deportivos de muy buen nivel que fueron llevando aparte de lo que es esta recuperación que él ha ido teniendo, y es un trabajo muy valioso que muestra incluso la madurez como atleta que mostró Ronald con esta lesión, que afrontó de forma disciplinada una rutina de trabajo muy tempranamente en su proceso de rehabilitación. Y eso es importantísimo y eso es parte de todos estos logros y estos éxitos que él viene logrando, haber comenzado un proceso de una excelente rehabilitación deportiva y muscular de forma precoz, que es lo que estamos evidenciando en sus números, en su desempeño en el terreno de juego y en su rendimiento deportivo. Al principio hablábamos del tema del poder de Ronald. Al momento que estamos grabando esto, Ronald está metido en una muy buena racha ofensiva. De hecho, hace unos días dio 4 hits, ayer dio un hit, el otro día también creo que dio 3 hits el día de la carrera de primera home, dio ese día 3 hits. Ha estado bateando mejor en la última semana, pero hay una realidad y es que entre julio y principios de agosto no batió como se espera de él.
estuvo metido en un largo slump. De hecho, durante ese periodo de un mes dio nada más 3 extra bases, dio solamente un jonrón, no ha dado cuadrangulares al ritmo que nos tiene acostumbrados en temporadas anteriores. De hecho, el año pasado venía trayendo un ritmo arrollador en ese aspecto. ¿Esta cirugía puede afectar eso? Por ser precisamente las piernas un aspecto importante a la hora de los bateadores hacer su trabajo, o es simplemente un slump en la que cayó como puede caer cualquier pelotero? No, ciertamente es un slump como el que puede tener cualquier bateador, slump Mm. que son trabajados a diferentes niveles con el coach de bateo, eh, seguimiento de video, que es importante, que es quizás el punto. Tú cuando ves un atleta que comienza a hacer, por ejemplo, el caso de Ronald, que comienza a hacer un trabajo deportivo en gimnasio donde él está fortaleciendo su musculatura, en este caso de las piernas, él no solamente va a trabajar la musculatura del área afectada, sino que comienza de una manera disciplinada también a trabajar otras áreas, sobre todo el miembro superior, que van a permitir que su musculatura y su desarrollo muscular no solamente que regrese al nivel anterior que tenía antes de la lesión, sino que el nivel de desarrollo muscular puede optimizarse y puedes tener un desarrollo muscular muy importante, desarrollo muscular armónico que va a permitir que sus herramientas de juego puedan subir. Y eso es importante, eso lo ves tú, eh, por ejemplo, en la cirugía tomillón, donde el atleta comienza una rutina de trabajo para fortalecer la musculatura en las zonas aledañas al codo y también fortalece la musculatura del hombro. Y entonces vas a ver un lanzador que siendo operado es capaz de lograr lanzar 8 o 10 millas más fuerte de lo que puede lanzar antes de la lesión o de lo que estaba lanzando antes de la lesión. Entonces, en el caso de la cirugía del ligamento cruzado anterior, no solamente va a ser la parte muscular de la pierna, sino que el atleta comienza a convertirse en un ratón del gimnasio y comienza a fortalecer su musculatura y comienza a disciplinar su musculatura con un desarrollo más armónico que permite que el juego pueda subir. Entonces, este slump, pues así como pueda tener este slump, vas a ver una racha importante de él, porque su nivel muscular está en un grado óptimo y un grado muchísimo mejor que el que tenía antes de la lesión. Entonces él va a tener una temporada que seguramente te va a dar unos números mucho mejores y superiores a lo que tuvo el año del 2021. Doctor, y con respecto a la velocidad, como ya lo he mencionado varias veces, la carrera que hizo el otro día tiene 24 robos, está a 4, al momento de grabar esto, está a 4 robos del líder de la liga, bueno, de todo el béisbol, que es John Berti, de los Marlins de Miami. En ese aspecto pareciera que Ronald pareciera va camino a establecer un nuevo tope personal que impuso en 2019 con 37 robos, si no me equivoco. Está teniendo una gran temporada, demostrando una gran velocidad que él ya había demostrado, pero lo está teniendo mucho mejor que antes. Sí, ciertamente, yo creo que él va a tener un tope personal en este año con la base robada, por lo que estamos conversando. Parte de la musculatura que se fortalece es la musculatura que te permite hacer la explosión en el momento de la carrera. Y eso es parte de lo que se viene trabajando con Ronald desde el mes de noviembre, desde acá en Venezuela. Y vas a tener un atleta que tiene un punto de explosión muy rápido al momento de iniciar su carrera, que es lo que ellos buscan en el momento del robo de base. Entonces, esa es parte de la musculatura que más se está trabajando y que más se ha mantenido trabajando y que se mantiene de forma constante en su trabajo para proteger no solamente la cirugía, sino para evitar que vuelva a resentirse el ligamento que se le colocó, y por ende vas a tener un atleta que en su estructura de miembros inferiores va a ser muchísimo más potente que lo que era al año 2021 antes de sufrir la lesión. ¿Por qué ocurren este tipo de lesiones, sobre todo en la forma que le ocurrió a Ronald Acuña el año pasado, que ocurrió cuando estaba en el Marlins Park
haciendo una atrapada en el jardín. ¿A qué se debe eso? La lesión del ligamento cruzado anterior es una de las lesiones más frecuentes del mundo deportivo que involucra carrera. Es una lesión que no solamente la vas a ver en el béisbol, la vas a ver muchísimo en el mundo del fútbol, la vas a ver en el mundo del básquet. Todo movimiento que genere el atleta, donde él acelere, frene y cambie de sentido, es un punto de inflexión, es un punto muy importante donde el ligamento cruzado anterior de la rodilla es sometido a unas grandes fuerzas y puede ser con muchísima facilidad lesionado de forma parcial o de forma total. Y es por eso la frecuencia con la cual nosotros en las consultas médico-deportivas evaluamos atletas, no solamente del nivel de Ronald o atletas de altísimo nivel, sino vemos personas deportistas de fines de semana que con muchísima frecuencia sufren este tipo de lesión. Entonces, ¿qué ocurre? Todo movimiento donde yo acelero, hago un movimiento de aceleración, freno y cambio de sentido, que es uno de los movimientos más frecuentes de casi todas las disciplinas deportivas para esquivar, para hacer pivot, para cualquier movimiento dentro del desempeño de la actividad deportiva, me puede dar un punto de inflexión que me rompe el ligamento y con muchísima frecuencia esta lesión se va a ver en todas estas áreas. Pues. Doctor, también le quería preguntar qué debe hacer Ronald Acuña durante el próximo off-season, durante la próxima temporada muerta. ¿Qué debe hacer? Y también se lo pregunto por el tema del Clásico Mundial de Béisbol, porque los peloteros no llegan casi a este Clásico Mundial a tono para un evento de esa envergadura. ¿Y qué debe hacer Ronald precisamente para llegar sano a esa competencia? Y si cree que exista la posibilidad de que los Bravos de Atlanta, obviamente le compete a ellos definirlo, pero que los Bravos de Atlanta le digan a Ronald que solamente puede ir como bateador designado. Los equipos pues están en potestad de limitar o no limitar a los jugadores en su desempeño deportivo. Técnicamente él no tendría ningún tipo de limitación, como te estaba explicando, el hecho de jugar a la defensiva, perdón, de ser solamente bateador designado, ciertamente te quita un riesgo importante de que él en alguna jugada pueda sufrir alguna lesión cuando está desempeñándose en el outfield. Pero es un porcentaje que solamente va a bajar, el riesgo siempre va a estar para él o va a estar como para cualquier atleta que no haya sufrido esa lesión, porque ya el ligamento para la fecha que estamos conversando ya es un ligamento que está integrado. ¿Qué debe hacer Ronald? Pues continuar como te estaba conversando, este es un trabajo que no solamente se para en este momento, sino que debe mantenerse por un periodo aproximadamente de 18 meses de trabajo continuo, de fortalecimiento de la musculatura del extensora de la rodilla, que es básicamente fortalecer musculatura del cuádriceps, fortalecer los músculos de la pantorrilla, fortalecer la estructura de los músculos que están en la parte posterior de la pierna, que es el famoso bíceps crural, para que él tenga mejores masas musculares que lo permitan a él tener una mejor estabilidad articular en los momentos en que el cual él se esté haciendo algún desplazamiento en una carrera o incluso en el movimiento del swing, tener una rodilla con muchísima más estabilidad muscular y mayor fuerza muscular que permita absorber todas las cargas que se generan sobre la rodilla y que no sean solamente trasladadas al injerto nuevo. Entonces, ¿qué debe hacer? Seguir trabajando su rutina de ejercicio de forma constante durante la temporada de descanso y ya la limitante pues la va a marcar no solamente Atlanta como organización, me imagino que Atlanta se documentará y irá al momento de que hacer alguna limitación para Ronald, pedirá un estudio de resonancia y verá cuál es el grado de incorporación de ese ligamento, si el ligamento está incorporado de una forma muy importante o a veces se ven zonas de inflamación alrededor del tejido trasplantado o injertado y entonces ahí necesitan disciplinar y conversar diferentes pautas y rutinas de trabajo muscular e incluso llegar hasta
la utilización de factores biológicos como las células madre o el plasma rico en plaquetas para acelerar los procesos de integración de los tejidos implantados. Su opinión personal, su opinión como profesional con tanta experiencia en este campo, ¿usted diría que los días de Ronald Acuña como jardinero central se acabaron o cree que existe la posibilidad de que pueda regresar a esa posición tan demandante? Sobre todo por lo valioso del bate de Ronald. Él no tiene ninguna limitante mientras se mantenga realizando su rutina de trabajo físico. A veces se observa que el alcance de los atletas se limita un poco post cirugía, pero no es tanto por el funcionamiento articular, sino el temor del atleta de volver a lesionarse. Entonces, eso sí lo pudieras tener tú como una condición de que el atleta desde el punto de vista mental pueda sentir como un recelo a la hora de desplazarse a grandes velocidades por el miedo a volver a lesionarse o a resentirse. Eso se mide muy fácilmente. De hecho, las aplicaciones que se utilizan en la sabermetría ya te miden el alcance del atleta a los diferentes batazos, dependiendo de si es hacia la izquierda o a la derecha. Eso, pues, creo que ya lo debes tener incluso dentro de las medidas que ya le deben haber marcado a Ronald. Y ahí tú ves si realmente todavía Ronald es candidato para ocupar el jardín central o sencillamente tiene que ser desplazado a uno de los jardines laterales. Doctor, muchísimas gracias por compartir toda su experiencia y sus conocimientos con nosotros sobre este tema y la verdad que le agradezco mucho la disposición siempre por ayudarme en mi trabajo. Bueno, Marco, un placer para mí y para toda tu audiencia y bueno, esperamos haber sido útil aclarando todos estos puntos, que es un punto apasionante. Y bueno, siempre a la orden para lo que podamos apoyarte a ti y a las dudas que se le vaya presentando a la audiencia en este apasionante tema de la medicina deportiva. Era el doctor Arnaldo Machado, traumatólogo y médico oficial de los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Para mí fue un gustazo tener esta conversación porque además era un episodio que queríamos grabar desde hace tiempo para hablar de la actualidad de Ronald Acuña, que es un pelotero siempre que está mediáticamente en el tapete y muchos estamos pendientes de su actualidad por lo que ha representado para Venezuela y para el béisbol de la actualidad en las grandes ligas. Yo soy Marcos Grunfeld, espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio del podcast hoy en Dúo Deportivo. Excuso a Guillermo Liñares porque estuvo cubriendo la rueda de prensa del Comité Olímpico Venezolano para anunciar al manager de la selección nacional para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Yo soy Marcos Grunfeld, pueden seguirme en mi canal de YouTube, solamente tienen que presionar el botón de suscribirse al lado abajo de la pantalla del video, darle a la campanita que está al lado para que les lleguen las notificaciones cada vez que estrenemos un nuevo episodio. Recuerden que es gratis, así que espero que disfruten todo el contenido que estamos haciendo todo el esfuerzo de publicar la mayor cantidad de episodios que podamos a la semana. Gracias a todos por apoyarnos en nuestro trabajo y sigan en sintonía de BeatWriter. Si son nuevos por acá, pueden revisar el canal que hay bastante contenido que les va a interesar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio.